nasofaríngeo, ¿no? Porque está obstruido. Y acá para ver, si nos damos cuenta, son como, ¿qué podemos hacer en el examen físico, ¿no? Por ejemplo, si ponemos un espejo debajo de la nariz, vamos a ver de que una de las fosas nasales no va a tener ese empañamiento. También podemos verlo a través de si hay un paso fallido de la sonda, ¿no? No va a pasar por el mismo hecho que está obstruido. Y también algunas bibliografías mencionan que podemos usar el azul de metileno y obviamente como está obstruido no lo vamos a ver a través de la nasofaringe. También el uso del nasofibroscopio, que nos va a ayudar a ver la localización y si hay algunas características asociadas o algunas otras alteraciones. Y las imágenes diagnósticas, podemos usar tomografía computarizada de la nariz y cavidades paranasales, que las bibliografías mencionan que es el gold estándar. ¿Y por qué es el gold estándar? Porque nos permite, al igual que la nasofibroscopía, ver la localización, pero también nos va a permitir ver de qué tipo es la placa trésica, si es membranosa, si es mixta o ósea, ¿no? Que son las que se presentan. Y podemos también a través de las radiografías de los senos paranasales. Por ejemplo, estas dos son tomografías, que como vemos aquí, esto es, acá se ve, y esta es mixta, y acá vemos ósea, ¿no? Cómo está la obstrucción. Entonces, la tomografía, como les mencioné, es para que también pueden ayudar a ver de qué se trata la placa trésica. Y en cuanto al tratamiento, el tratamiento netamente es quirúrgico. ¿Y cuál es el objetivo de esta cirugía? La permeabilización de la vía respiratoria nasal. Y según los estudios, en promedio las unilaterales se intervienen a los 25 meses y las bilaterales a los 2 meses de vida. Bueno, no me comí la de demás. Les dije que cuando es bilateral hay una urgencia neonatal, ¿no? Por todo lo que presenta el paciente. Y las bibliografías recomiendan que haya la estabilización inmediata de la vía aérea y recomiendan con el uso del chupete de Montgomery, puede ser una intubación o una traqueostomía. ¿Por qué? Porque como dije, la atresia bilateral puede llegar a la muerte del paciente por la asfixia que va a tener, ¿no? ¿Puedes repetir un poco de la tomografía? Mencionaste uno Ya, lo que mencioné es de que en cuanto a los diagnósticos o a la imagenología, el gol estándar es la tomografía, por 2 razones, porque nos ayuda a ver la localización y también nos ayuda a ver qué tipo de placa es. Porque les mencioné que puede ser o mixta, que es osimembranosa, o membranosa y ósea, pero según lo que yo leí, membranosa no existe. Entonces en la tomografía acá vemos las obstrucciones y puse, esta es ósea, por ejemplo, claramente se ve que es hueso por la hiperdensidad que tiene. Y esta, que también se ve la obstrucción, ¿no? Según las flechitas. A ver, háblanos un poquito más del uso de azul de metileno que has hablado para tu diagnóstico. Ya, doctora. Bueno, más mencionan estos dos, pero en una bibliografía solo mencionaba que se puede usar el azul de metileno solo para ver qué pasara, ¿no? Porque si está obstruido y no se va a notar, pero no es cierto. Tú misma lo estás diciendo, pero lo dices como que no lo crees. ¿Cómo es? Es que, bueno, de las 3 bibliografías que cogí, solo uno mencionaba y el resto sí mencionaba las otras. Ya. Entonces, ausencia del empañamiento del espejo, ¿cómo es eso? Es que, doctora, cuando hacemos así el espejo, por ejemplo, siempre hay ese empañamiento porque sale caliente. Ya, pero mira, está casi frente a la boca, entonces no sí, correspondería, ¿no es cierto? Exacto. Sería, Cambio, ustedes ahorita mismo pueden probarlo aquí, debajo la nariz, sí, y respiren, y de los y dos se tiene notan que salir. las 2 manchitas de vapor que se forman ahí, ¿no solo es cierto? de uno. Claro. Entonces en la consulta también me han visto hacerlo con un bajalengua de metal, por ejemplo, algo de metal, algo frío, o un espejo, como dice vuestra compañera, o el celular que es parte de vuestra vida diaria, ¿no? Bien, entonces
Eso. Ahora, si es que el niño nació en el hospital, lo primero que hacen los neonatólogos es meterle una sonda por la nariz para aspirar líquido amniótico, líquido metconial que se hubiera podido aspirar el niño y de paso, pues ver la permeabilidad de la fosa nasal, ¿no? Si la sonda no entra, ya hay una sospecha de que algo está obstruyendo ahí. La otra con solamente tan facilito, con algo metálico, el espejo o el celular que tienen ustedes. Y esto de administrar el azul de metileno, pues también muy fácil. El niño generalmente está acostado y le ponen una gotita de azul de metileno o violeta genciana en la fosa nasal que estén sospechando y con un bajalenguas miran la orofaringe. Si es que el azul ha pasado a la orofaringe, quiere decir que está permeable, y si no ha pasado, pues no hay permeabilidad, ¿no es cierto? Muy bien. Otra cosa para corroborar a lo que dijo vuestra compañera en la signo-sintomatología. ¿Cómo es? No me muevas. Eso del líquido que se posa, ¿cómo es? O del moco. Es que, doctora, se dice que hay acumulación porque se supone que debería pasar a la nasofaringe, pero como está obstruido se queda. Entonces ahí por eso dicen que cuando inclinan la cabeza el acúmulo que hay baja. Efectivamente, y aquí lo pueden ver. Normalmente la fosa es un hueco hasta la nasofaringe. Y por cierto, para aclarar, todo el rato estamos produciendo mocos y lágrimas también, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan que hemos hablado que el conducto nasolacrimal drena en el meato inferior? Entonces, sin que lo percibamos, estamos deglutiendo eso permanentemente. Y como ven aquí, si está atrésico, si hay un tope, entonces se junta, como ven en la tomografía, como si fuera un vaso. Y si voltean eso, es como que virtieran el vaso y se vienen todos los mocos hacia adelante, ¿no? Entonces, muy bien, ya lo he mencionado cómo se diagnostica y cuál es el tratamiento y la causa. Muy bien, siguiente expositor. Sí. Sí. ¿Quieres que corte? Sí, está grabando bien. Y bueno, doctora, continuando, tenemos la poliposis nasosinusal. Bueno, anatomía para recordar un poco, sí, de forma breve, algo general. Tenemos un corte sagital de la cavidad nasal, en su pared lateral tenemos los cornetes superior, medio e inferior. Entre el cornete inferior y el piso nasal desemboca el conducto nasolacrimal, donde está el meato inferior. Entre el cornete medio y el inferior tenemos al meato medio, donde desemboca los senos etmoidales anteriores, los frontales y los maxilares. Entre el cornete superior y el medio tenemos al meato superior, donde va a drenar el seno esfenoidal y los senos etmoidales posteriores. Y en la otra imagen tenemos un corte sagital también, donde se ve los senos paranasales, los cuales son cavidades llenas de aire, que se encargan de la fonación, olfacción, calentamiento y la respiración de la cavidad nasal. Tenemos el frontal, el maxilar, el esfenoidal, y en este caso el que nos interesa es el etmoidal, principalmente en sus celdillas etmoidales, ya que los pólipos se ubican en esta sección, es donde se originan y producen los síntomas de obstrucción, provocando la clínica de una rinosinusitis crónica. Y bueno, dentro de la embriología tenemos que al nacimiento se forman el seno etmoidal y el seno maxilar y termina su desarrollo a eso de los 12 años. El seno esfenoidal aparece a los 2 años, termina a los 15 años, y el seno frontal aparece a los 4 o 5 años y finaliza a los 17 años.
Y bueno, antes de definir qué es una poliposis nasosinusal, debemos definir qué es un pólipo. Un pólipo va a ser un crecimiento de tejido anormal de una membrana mucosa. Y lo que viene a ser la poliposis nasosinusal sería una enfermedad inflamatoria posterior a una lesión en la que tiene una degeneración edematosa multifocal y bilateral de la mucosa de las masas laterales del esmoides. Principalmente estas lesiones que se forman tipo polipoides son bilaterales, son de aspecto gelatinoso, liso, piriforme, translúcido, los cuales van a provocar la clínica de obstrucción. Ahora, esta enfermedad es que tiene una prevalencia entre 1 o 4% de la población en general, afecta más a los hombres, una proporción de 2 a 3 con respecto a las mujeres, y la clínica con la que aparece a la edad es a partir de los 40 años, es más frecuente esa edad en los varones, y muy infrecuentemente en niños menores de 10 años, ya que esto estaría relacionado a niños con fibrosis quística, y dentro de las enfermedades de las cuales está relacionada es el asma, la rinitis alérgica, la fibrosis quística, a la intolerancia a los AINES, en especial a la aspirina, lo que tiene mayor riesgo de generar estos pólipos. Ahora, dentro de la etiología, como es una enfermedad multifactorial, diversa fisiopatología y diversos factores etiopatogénicos, se han propuesto 6 teorías. Dentro de la primera tenemos la teoría alérgica, la cual es la más antigua, que da como resultado de la alta concentración de eosinófilos encontrada dentro de los pólipos, que es producida por la inmunoglobulina E. La segunda, que es la teoría mecánica, que hace referencia a las alteraciones del flujo aerodinámico del aire, es decir, cuando tenemos una fosa nasal estrechada, esta se inflama, aumenta la presión negativa y también provoca una éstasis del moco. En la teoría vasomotora va a haber una alteración del sistema nervioso autónomo de la mucosa nasosinusal, va a haber un incremento de las aminas, un incremento de la permeabilidad vascular, lo que genera una activación de los receptores alfa-adrenérgicos y lo que genera consecuentemente un edema submucoso. La teoría infecciosa, que ya se ha dejado de lado porque ya no es relevante en este caso, se creía que el Staphylococcus aureus tenía que ver en la fisiopatología y en la etiología, pero se ha descartado totalmente esta teoría. La teoría genética indica que es una enfermedad poligénica. Se ha visto alotipos como el HLA-DR7 en enfermedades como el asma y la intolerancia a los AINES, en especial a la aspirina, que tienen relación con estos pólipos. La que actualmente tiene relevancia es la teoría inflamatoria, que en la actualidad sigue esta teoría, que tiene que ver con el aumento de eosinófilos y mastocitos, así como de interleuquinas y leucotrienos. Esa teoría indica que una lesión en el epitelio de la mucosa de la cavidad nasal provoca una reacción inflamatoria. Esta reacción inflamatoria remodela el epitelio provocando estos pólipos y consecuentemente a ello una éstasis del moco. Dentro de la fisiopatología, como ya indiqué, la más aceptada es la inflamatoria, que está sustentada por mecanismos de hipersensibilidad y presencia de eosinófilos y otras células inmunológicas, así como citoquinas y propios pólipos nasales. Y en la imagen se puede ver, ¿no?, cómo son los pólipos, los cuales son bilaterales, ese aspecto gelatinoso, liso, translúcido, piriforme, que se ubica principalmente en las encías etmoidales y suele progresar, ¿no?, a cavidad nasal y a senos paranasales. Ahora, dentro de la clínica, el principal síntoma por el que se queja la mayoría de pacientes, que tiene mayor relevancia, es la insuficiencia respiratoria nasal, el cual estos pólipos causan una obstrucción, el cual es bilateral. Va a ser subjetivo, depende de cada paciente, y está dado por el aire que ingresa a cada fosa nasal y el aire respirado por ella. Ahora, esta insuficiencia va a ser constante, empeora en posición de cúbito supino y rara vez está bloqueada en su totalidad ambas fosas nasales. Luego tenemos la rinorrea, la cual puede ser anterior o posterior, el cual es de consistencia variable y esta se puede sobreinfectar, por lo cual alargaría el tratamiento en este caso.
También podemos encontrar la alteración en la olfacción. Principalmente encontramos la disosmia, la hiposmia, que tiene que ver con alteraciones en la conducción o alteraciones relacionadas a un proceso inflamatorio. Y otros síntomas, tenemos el dolor facial, que lo describen con un dolor con sensación de pesadez en la región mediofacial o en la región maxilar. También describe estornudos, prurito, que tiene que ver con la hiperactividad de la mucosa. Ahora, para el diagnóstico, principalmente tenemos dos, la anamnesis y la exploración física. En la anamnesis se trata de un paciente varón de 40 años, el cual tiene antecedente de asma, de rinitis alérgica, fibrosis quística o intolerancia a los AINES, el cual presenta clínica, ¿no?, como insuficiencia respiratoria nasal, rinorrea o alteraciones en la olfacción. En la exploración física tenemos que hacer una rinoscopía anterior, observamos cada fosa nasal con un espéculo y nos iluminamos con frontoluz para ver estos pólipos que se encuentran en cada fosa nasal, el cual es bilateral, como ya dije, y tiene este aspecto, ¿no? Ahora, para complementar el diagnóstico, utilizamos la endoscopía nasal, el cual se utiliza un endoscopio rígido, un fibroscopio, ingresa por la cavidad nasal y llega hasta las coanas, la rinofaringe, el septum y el meato medio. También tenemos la rinomanometría anterior, que se ve la obstrucción que se encuentra en las fosas nasales, la tomografía computarizada de nariz y senos paranasales, para ver la ubicación en este caso, que normalmente se encuentra en las encías etmoidales, y para ver la extensión de estos en este caso. Y el examen neumoalergológico, que tiene que ver en pacientes con asma o rinitis alérgica, que en este caso va a depender del especialista para realizar pruebas cutáneas o serológicas. Bueno, acá tenemos una tomografía, cavidad nasal y senos paranasales. En la primera imagen es un corte coronal, donde se puede ver normalmente, ¿no?, cómo son los senos maxilares llenos de aire. Pero ¿qué pasa acá? Está ocupado por una masa, que son las encías etmoidales, las cuales causan síntomas de obstrucción, los cuales no son en su totalidad, pero sí causan obstrucción. En el otro corte, que es su corte axial, se evidencia, ¿no?, que está ocupando una masa, los cuales también provocan síntomas de obstrucción y da la clínica característica en este caso. Y bueno, para el tratamiento, tenemos que el pilar fundamental en este caso va a ser el tratamiento medicamentoso, los cuales utilizan corticoides tópicos y corticoides por vía sistémica, con el fin de que, para disminuir el tamaño de los pólipos, disminuir los síntomas y disminuir la tasa de recurrencia en este caso. Entre los corticoides locales tenemos a la mometasona, budesonide y fluticasona, que han demostrado eficacia similar. Se utiliza todos los días y por varias semanas, y dentro de sus complicaciones se ha visto una resequedad nasal, epistaxis y una lesión en la mucosa de la cavidad nasal. En los corticoides sistémicos, estos utilizan ciclos cortos para ver una mejoría favorable para el paciente. Tenemos a la prednisona, prednisolona, la Sacor y metilprednisolona, pero las complicaciones de utilizar corticoides sistémicos es que provoca una supresión del eje hipotalámico hipofisiario suprarrenal, alteraciones en el desarrollo esquelético y retraso en el crecimiento en el caso de los niños. También utilizamos antibióticos en caso de sobreinfección. Se prefieren los macrólidos, como es la citromicina, los cuales han demostrado ser eficaces en la poliposis nasal eosinofílica. Y bueno, la cirugía se reserva en casos donde el tratamiento medicamentoso haya fallado, cuando los pólipos son muy grandes o cuando hay una tasa de recurrencia alta. Se prefiere la cirugía endoscópica nasosinusal, que es el gol estándar en este caso, que ha demostrado un alto grado de éxito quirúrgico, que previamente a la cirugía se realiza una tomografía de cavidad nasal, senos paranasales, para ubicar los pólipos, que generalmente está en cendillas etmoidales, para ver su extensión de este. Posterior a ello se realiza una polipectomía, una etmoidectomía, y las complicaciones que produce son una hemorragia de arterias etmoidales,
alteraciones oftalmológicas y una fístula de líquido cefalorraquídeo. Gracias. A ver, ¿qué es la triada de Vidal-Santana? ¿Ya? Lo has mencionado muchas veces, ¿ah? No es muy mencionado. Bueno, el nombrecito no lo he mencionado. ¿Cómo se llama? Bueno, como dijo vuestro compañero, los pólipos son estas masitas, ¿no? Blancas, nacaradas, muy suavecitas, móviles, brillantes. Generalmente son varias y generalmente la poliposis nasosinusal es bilateral. En algunos casos, con otra fisiopatología, es el pólipo antrocoanal, que solo es ahí de un solo lado y solo maxilar y una fosa nasal. Muy bien, entonces, bueno, la sintomatología ya la he mencionado, la principal es obstrucción nasal porque hay un efecto de masa que obstruye, ¿no es cierto? Ahí están los pólipos y a veces cuando hay poco y está muy atrás, a veces se confunde con un moco. Esta mañana hablábamos con los que están rotando que es importante a veces hacer la palpación, ¿no? Si dudan, ¿será un moco aquello o será un pólipo? Entonces tocarlo. Si es un moco se va a romper, desbaratar, y si es un pólipo pues notarán que es una masita que se mueve, que está ahí fija, pediculada en el meato medio. Entonces se ve mejor. Estas por ejemplo son visiones, fotografías de tomas endoscópicas. Endoscópicamente, como se puede ampliar la imagen en una cámara, con una cámara en un televisor, ven la imagen bastante nítida, ubicar bien. Por eso es que también el tratamiento con la endoscopía es mucho mejor. A ver, terapia, ¿dónde está? Tú has mencionado, a ver, la asociación con asma, alergia a Ainex. Es un factor de riesgo para desarrollar este tipo de pólipos. Riesgo para desarrollar, más bien es una forma de presentarse. En los que tienen poliposis nasal y se asocia a asma y se asocia a alergia a Ainex, esa es la triada de Vidal-Santana, ¿ya? Y esa triada es la que da peor pronóstico a la enfermedad. Entonces los pólipos también hay, según su etiología que ha mencionado, las teorías, lamentablemente es una enfermedad benigna pero recidivante. Entonces nosotros sacamos los pólipos pero al tiempo vuelve a crecer, y los que tienen esa triada tienen peor pronóstico porque la recidiva suele ser mucho más rápida que en otros pacientes que no tienen esos factores asociados. Entonces eso, por ejemplo, es un factor pronóstico, ¿no? Fuera de que para el propio acto quirúrgico siempre ser asmático, hay que tener mayor cuidado con la intubación, etc. Entonces eso también hay que recordarlo. Ahora, el tratamiento, dijo, bueno, los corticoides locales han demostrado eficacia efectivamente, pero ¿cuándo se hace el tratamiento quirúrgico? Cuando hay un fracaso del tratamiento medicamentoso, cuando los pólipos son muy grandes o cuando hay una alta tasa de recurrencia, en este caso de los pólipos. De recurrencia sin duda que va a recurrir, ya, esa es su naturaleza. Ahora, otros recurren al año, a los 2 años, y otros recurren 5, bueno, más tarde. Pero de que recurren, recurren. Entonces, el tratamiento quirúrgico no es el tratamiento, entre comillas, definitivo, porque la principal manifestación es obstrucción. Hay una masa que está obstruyendo y hay que quitar esa masa. Los corticoides ayudan muchísimo en lo que él dijo, a desinflamar. Lo usamos incluso los corticoides sistémicos días antes de la operación para que desinflame, para que sangre menos el día
básicamente es para prolongar un poco la recidiva, porque no recidive en 2 años, sino recidive un poco más, y también para mejorar la signo-sintomatología mientras esperamos el tratamiento quirúrgico. O sea, no hay que esperar el fracaso del tratamiento médico para hacer el quirúrgico. No sé si me dejan entender. ¿Sí? Entonces, ambos van de la mano, pero el que, bueno, ayuda más pues es el quirúrgico. Hay que quitar esas masas para que respire y lamentablemente es una enfermedad muy recidivante. Y el pronóstico es pues peor cuando existe esa asociación. Ay, no más. Cuando tenemos que operar los pólipos ayuda mucho la tomografía para definir la extensión del tumor o del pólipo. Puede ser que solo está empezando a crecer, solo está en el meato medio o ya se llenaron los senos maxilares, los etmoidales y pueden ir frontales, esfenoidales también. Y haber una total obstrucción de las fosas nasales. Incluso a veces crece hasta ocluir la coana cuando crecen mucho. Entonces la tomografía nos ayuda para prácticamente definir la extensión de los pólipos y definir el acto quirúrgico, ¿no? En la endoscopía voy a abrir solo un seno maxilar derecho o el izquierdo o los dos, abrir todos los etmoides, abrir cuántos senos tengo que abrir, nos ayuda mucho ahí la tomografía. Algo más que iba a decirles. Bueno, se me pasó la idea, pero creo que eso es lo más importante. Sí. Menciona la triada, por ejemplo. Repítelo. Tú lo has dicho muchas veces. Ya de rinitis alérgica, asma. Es asma, AINES. Aines. Pólipos. Asma, AINES, pólipos. alergia, AINES Alergia a Aines. y la poliposis nasal. Muy bien, siguiente entonces. Tú tienes un pólipo. Sí. Es que le da vergüenza, ¿no? Se le cae. ¿Cómo que? Es que le dijo, ya guarda esto en su lugar, voy a estar olvidecito. Y se le cae. Tienes que anticiparte las cosas que yo quiero. No, pero ellos lo ven. Ya bueno, normal y se cayeron. Jamás le preguntes delante a un paciente. ¿Por qué? No te respondo. Porque lo que he visto es que vota. ¿Por responder con episodios? No, ¿O por que tú le preguntes delante a un paciente por qué no haces esto. Pero ella misma dice, pregúntame cuando no esté. Cuando no esté, Eso no. pero delante de él, ¿no? Han votado, es por cosas que ella dice. Dile, doctora, acompáñale a fumar. Bueno, continuando con las exposiciones, ¿no? Buenas tardes con todos. Buenas tardes. En este caso me toca exponer acerca del nasoangiofibroma. Bueno, para esto un poco la definición, ¿no? En este caso el nasoangiofibroma o angiofibroma juvenil es una patología común. Es una patología que se presenta en adolescentes del sexo género masculino entre las edades de 14 a 25 años. En este caso, este va a ser lo que es un tumor benigno, que no va a estar encapsulado, va a ser localmente agresivo. Bueno, como es benigno, tiene una histología benigna, es localmente agresivo y va a ser altamente vascularizado. En este caso va a estar generalmente en la pared lateral de la nasofaringe. En este caso, este tumor no hace metástasis, pero va a invadir por su extensión o por su crecimiento. Y en este caso, cuando crece, va a erosionar las paredes óseas y las destruye, ¿no? Para recordar un poco de la anatomía de la nasofaringe, vamos a hablar sus relaciones, ¿no? Hacia el interior están las coanas, el techo y las paredes posteriores va a estar compuesto por lo que es el seno esfenoidal, el clivus y la cara anterior de las dos vértebras cervicales. El suelo va a estar compuesto por paladar duro y paladar blando. Las paredes nasofaringeas van a estar por el músculo constrictor superior. El origen de este tumor se menciona que puede ser una regresión incompleta del primer arco aórtico
En este caso, se menciona, ¿no?, que es un remanente de la primera arteria del arco braquial. Que va a tener un origen común en el foramen pterigopalatino medial, y suele extenderse a través del agujero esfenopalatino. Acá podemos ver lo que está señalando es el tumorcito, ¿no?, y suele crecer por estas partes y se va a la cavidad nasal a través del foramen esfenopalatino y los senos paranasales órbita inferior del cráneo por otras vías que podemos ver en el imagen. Es importante también clasificar este tumor para posteriormente hablar del tratamiento quirúrgico. En este caso, las clasificaciones nos sirven para la estadificación del tumor y para planear el abordaje quirúrgico, como mencioné, determinar la probabilidad de realizar una excisión completa y retirar el tumor y las posibles dificultades y complicaciones durante la cirugía y post-cirugía. En este caso, las bibliografías que escogí mencionan dos clasificaciones que son las más utilizadas. Primero tenemos la clasificación de Radowski, que va a dividirla en 7 tipos. El primer tipo es el 1A, que va a estar limitado a las escuanas y a la nasofaringe. El tipo 1B, que va a comprometer a las escuanas y a la nasofaringe con compromiso de uno de los senos paranasales. El tipo 2A, que va a tener una extensión lateral mínima, la fosa pterigomaxilar. El tipo 2B, que va a ocupar completamente la fosa pterigomaxilar con o sin erosión de la órbita. El tipo 2C va a tener una extensión dentro de la fosa infratemporal o extensión a la apófisis pterigoides. El tipo 3A, que va a tener una erosión de la base del cráneo o fosa craneal media con mínima extensión intracraneana. Y el tipo 3B, que va a tener una extensión intracraneal con o sin extensión al seno cavernoso. Y también la clasificación de Andrew, ¿no?, que es importante. En este caso, esta la divide en 3. El tipo 1, que va a estar limitado a la nasofaringe y cavidad nasal, que no va a presentar restricción ósea, va a estar limitado al agujero esfenopalatino. El tipo 2 va a invadir la fosa pterigopalatina, uno de los senos maxilares, el etmoides o esfenoides con destrucción ósea. El tipo 3A va a invadir la fosa infratemporal o la órbita sin compromiso intracraneal. El tipo 3B invade la fosa infratemporal o la órbita con invasión intracraneal extradural paracelar. El tipo 4A es un tumor intracraneal intradural sin infiltración del seno cavernoso, la fosa pituitaria del quiasma óptico. El tipo 4B es un tumor intracraneal intradural con infiltración del seno cavernoso, la fosa pituitaria del quiasma óptico. En este caso, en hablar de las manifestaciones clínicas, vamos a tener una triada tradicional que se va a mostrar, ¿no?, frecuentemente en los pacientes. En este caso, se habla de una obstrucción nasal unilateral y va a estar presente entre el 80 al 90% de los pacientes o de los casos, ¿no? Epistaxis en un 45 o 60% y al examen físico podemos ver, o de simple vista, ¿no?, podemos ver una masa nasofaringe. También por su extensión o por su crecimiento nos da ciertas manifestaciones clínicas, ¿no?, como el edema facial, como ven en las imágenes, proptosis, neuropatía craneal, puede también en algunos casos presentarse con hemorragia masiva, porque recordemos que este tumor es altamente vascularizado, y una pérdida visual. En este caso es cuando comprime al nervio óptico, ¿no? Y bueno, estos síntomas también se presentan, pero son un poco menores, ¿no? En este caso, la rinorea unilateral, la anosmia hiposmia, la rinolalia, que es la voz nasal, hipoacusia conductiva, otalgia, edema del paladar, diplopía de la mejilla, diplopía y dolor ocular. Y bueno, al realizar la retinoscopía, pues podemos ver, ¿no?, acá el cornete inferior y acá un angiofibroma. Para el diagnóstico se realiza, ¿no?, primero el examen físico y podemos evidenciarlo, ¿no? Acá podemos ver el angiofibroma, que va a tener, porque va a ser una masa firme, friable y a menudo es de color rojizo o violáceo. Y las tomografías de senos paranasales simple con contraste nos sirven para confirmar el diagnóstico. En este caso, en la primera tomografía, podemos ver acá, ¿no?, que está invadiendo lo que es la fosa, a la fosa izquierda, y igualmente acá. También es útil la resonancia magnética, en este caso para evaluar lo que es la extensión. Especialmente esta va a ser útil cuando se sospeche de una extensión intracraneal, ¿no?, como podemos verla acá. Y también se menciona la angiografía carotídea para la identificación de vasos nutricios, ya que estos tumores, ¿no?, ya son muy vascularizados, y generalmente estos tumores van a estar vascularizados por la arteria maxilar interna, pero también puede estar
vascularizado por la arteria faríngea ascendente y de la mediana, y también es útil para realizar la embolización para el posterior tratamiento quirúrgico, ¿no? En este caso la embolización se realiza de 24 a 48 horas antes, y este caso también es que sea de forma bilateral, porque este tumor también puede puede recibir arterias nutricias de otros lugares, ¿no? El tratamiento en sí el tratamiento es netamente quirúrgico o es principalmente quirúrgico, ¿no? Y esto va a depender de la extensión de la tumoración y vamos a tener dos tipos de cirugías. Pero antes mencionar, ¿no? Como hace poco mencioné, de la embolización preoperatoria que se realiza de 24 a 48 horas antes. En este caso esto nos sirve para disminuir lo que es el volumen del sangrado, que era hasta un 70% del sangrado, y se usa comúnmente el alcohol polivinílico no esférico. Ahora, regresando a la cirugía, tenemos la cirugía convencional y la cirugía endoscópica. Primero, la cirugía convencional, se menciona lo que es el abordaje abierto. En este caso se divide, ¿no?, en accesos transfaciales y transpalatinos. Este es un ejemplo de un acceso transpalatino. Y bueno, y en este caso se realiza una incisión, ¿no?, que es en la mucosa palatina. Y para hablar de los accesos transfaciales tenemos la rinotomía lateral y los degloving faciales. En este caso, esta es una rinotomía lateral, y esto es lo que hablamos del degloving facial. Y también se utiliza esta técnica, que es la osteotomía del Lefort 1. Y bueno, también tenemos la cirugía endoscópica, que en este caso se remueve la tumoración bajo visión magnificada, ¿no?, como podemos ver acá. Por videoscopía transnasal. En este caso nos da una mejor exposición de lo que es el nasofibroma y una visualización, ¿no? Y en este caso esta va a estar indicada cuando está comprometiendo la arteria carótida interna, el seno cavernoso y el nervio óptico. Un beneficio de es que tiene menos días de hospitalización. En la bibliografía que leí, que escogí, tenía de 3 a 8 días, 3 a 8 días. Y los abordajes abiertos anteriores, el paciente puede quedarse hasta 14 días, ¿no? Y también existe un tratamiento quirúrgico, en este caso cuando el tratamiento no quirúrgico, cuando el tumor ya es muy grande y no es posible ser retirado con cirugía, o puede haber una enfermedad residual o recurrente en una región poco accesible. En este caso se tiene la radioterapia, la radiocirugía, la quimioterapia, la terapia hormonal y la escleroterapia. Bueno, eso es. No me entendí muy bien, pero ahora regresa al cuadro clínico. Las manifestaciones. ¿Cuáles son las manifestaciones principales? Estos tres sectores. ¿Cuáles son? La obstrucción nasal unilateral, que es en un 80-90% de los casos, la epistaxis y la evidencia de la masa nasofaringea. Perfecto, eso es muy importante que lo recuerden. Y ahí faltaría un masculino adolescente, ¿ya? De 14 a 25 años. Entonces, cuando tengan un paciente que les dice o viene con epistaxis a repetición, que refiere a obstrucción nasal unilateral, entonces hay que sospechar de un nasoangiofibroma. Entonces, buscar si ven ahí una tumoración, de repente no la logran ver, o pedir la tomografía para confirmar. Entonces, muy importante siempre, ante un paciente adolescente masculino, porque si fuera femenina ya les descarta esa posibilidad, ¿no es cierto? Igual que hablábamos en nuestro primer día de clases, es importante siempre tener en cuenta esos detalles. Entonces, esa es la principal sintomatología. ¿Por qué habría estos signos y síntomas? Explícanos. Cuando... La rinorrea unilateral. Porque generalmente está solo cuando ocupa una fosa. Ya, pero algo más. Por ejemplo, en lo que expuso tu compañera anterior había rinorrea unilateral. ¿Por qué? A ver, ¿alguien? Por
La obstrucción de la comunicación. La obstrucción, la nasofaringe está obstruida, entonces ese moco no está pasando, ese moco se acumula y su única salida es por aquí, ¿ya? Entonces por eso puede haber, y como el problema es unilateral, ahora, anosmia o hiposmia si es que ya está obstruyendo mucho la nariz y ya no deja pasar las sustancias odoríferas hacia la lámina cribosa, ¿no? ¿Por qué hay rinolalia? ¿Qué es rinolalia? Como el post nasal. ¿Voz nasal? ¿Y por qué hay eso? Cuando está obstruido. Igual la nasofaringe está obstruida, entonces este paciente tiene una voz nasal porque no hay resonancia, ¿no? Por cierto, ¿cuáles son las funciones de la nariz? Tú el que has expuesto. Calentar el aire, Ya, humedecer, perfecto. transportar transporte también de aire, ¿Eso sería qué? Que el pasaje del aire, Respiración. ¿no? producción, ¿Qué más? Respiración, ¿otro? La fonación. Fonación. ¿Sí? ¿Estás de acuerdo? Resonancia. ¿Sería fonación o sería resonancia? Resonancia. Es- Porque la fonación no es la- es fonación, ahí no se fona, ahí resuena el sonido. Entonces eso es importante recordarlo, ¿ya? Bien, entonces, por eso es que hay rinolalia, hay falta de resonancia nasal en este caso. Hipoacusia conductiva, ¿por qué hay hipoacusia conductiva? A veces crece mucho y ¿Crece mucho qué? ¿Dónde? A ver, ayuden a vuestro compañero. La trompa de Eustaquio. Eso. Entonces, miren aquí, el tumor está aquí, en la nasofaringe, y es ahí detrás de la coana donde está la entrada de la trompa de Eustaquio. Entonces, este tumor lo primero que hace es obstruir la trompa de Eustaquio. Entonces, el paciente dice, me siento el oído tapado, escucho un poco menos. Incluso les comenté, cuando ponemos tapón posterior en una epistaxis, metemos la bola aquí, ¿no es cierto?, para que ocluya la nasofaringe. ¿Y qué? El paciente se siente sordo. ¿Por qué? Porque le estamos tapando la trompa. ¿Ya? Entonces, habría... ¿qué decía? Hipoacusia. Hipoacusia conductiva porque estamos obstruyendo la trompa. Y esta hipoacusia conductiva podría ser incluso por dos. Uno solo por la obstrucción de la trompa, o que ya esa obstrucción de la trompa ha ocasionado una otitis media serosa, por ejemplo. Bien, otalgia. ¿Por qué habría otalgia? por lo que dijo recientemente, porque puede producir Ya, pero una otitis media serosa, una obstrucción tubárica no produce siempre otalgia. En este caso habría otra razón más. Tú mismo lo has dicho. Que en su crecimiento invade, tracciona, comprime también nervios y justamente está en esa zona y podría el paciente presentar otalgia. ¿Habría edema? ¿Edema del paladar habría? A ver, ¿qué opinas? Miren que aquí debajo de la nasofaringe está el velo del paladar, ¿cierto? El velo del paladar blanco, porque el óseo está a nivel nasal. Entonces, ¿habría edema del paladar? O más bien sería que el tumor empuja el paladar, ¿no? Entonces, miren, es solamente relacionar la anatomía con el crecimiento, con eso, y la invasión que ha hablado vuestro compañero, que este tumor puede crecer hacia el seno maxilar, por supuesto hacia la nariz, que es más fácil porque hay un hueco allí, crece hacia el otro lado, crece hacia arriba, hacia el ojo también, y también hacia el cerebro, ¿no es cierto? Muy bien, y por eso, bueno, puede dar las diferentes manifestaciones. Muy bien. ¿Qué diagnósticos diferenciales tendríamos? una epistaxis también, pólipos también. Ya, pólipo por la obstrucción podría ser todo lo que haga efecto de masa, ¿no? Pólipo,
el cuerpo extraño tendría que ser un poco grande, o bueno, por el edema que causa podría ser, ¿ya? Pero entonces, sobre todo, todo proceso obstructivo. Y algo, por su grado de invasión, también habría que hacer un diagnóstico diferencial con una neoplasia. Por cierto, tuvimos hace un par de años un joven, chiquillo, 14 años, que llegó justamente refiriendo obstrucción nasal unilateral, epistaxis frecuentes, sentía hipoacusia y algo curioso en él, sentía dolor del cuello. Y parece que el dolor de cuello parece que fue lo que más le llamaba la atención, no sé si a él o a los padres, porque lo habían llevado a fisioterapia, estaba en fisioterapia por dolor del cuello, ¿ya? Y cuando, bueno, llegó a nosotros, pues con esa tétrada que estamos hablando, adolescente masculino, obstrucción nasal unilateral, epistaxis frecuente, y vimos una masa atrás, un nasoangiofibroma, fue la primera idea que se tuvo, ¿no es cierto? Y, por cierto, generalmente cuando vemos una masa tumoral, lo primero que nos viene a la cabeza es tomar una biopsia para saber el resultado anatomopatológico. En este caso, ¿está como recomendado o no? Sí. ¿Seguro? Sí, porque justamente esta imagen era... No me lo puse, pero tenía una imagen que era de una biopsia de una angiofibroma. Ya, no, más bien, Pero creo si que no, porque ustedes tiene piensan nasoangio, tú mismo has dicho que sangra mucho porque es un tumor básicamente vascular, ¿ya? Entonces no es recomendable biopsiarlo porque sangra mucho. Y por cierto, esta es una patología de sangrado que le tenemos mucho respeto. Y antes de la era de la embolización, del apoyo radiodiagnóstico invasivo, había que operar a ese paciente con vía por todo lado, había que estarle poniendo sangre por todo lado porque la sangre que salía era terrible. Entonces, a este paciente lo ideal es no tocarlo, ¿ya? Hacer los exámenes si es que se sospecha de un nasoangiofibroma, o estar preparado para combatir un sangrado de tan alta magnitud, porque este tumor es vascular eminentemente. Entonces, cuando sospechen de un tumor vascular, entonces no biopsiar, ¿no? Porque si no, a menos que estén preparados para contener el sangrado. Bien, entonces, en ese muchacho se sospechó de un nasoangiofibroma y parte importante para el tratamiento, como ya dijo vuestro compañero, el tratamiento es eminentemente quirúrgico, es sacar el tumor. Pero como sangra tanto, ahora una ayuda muy importante es la embolización. ¿Qué es la embolización? ¿Cómo se hace? ¿Tienes idea? A ver, ¿alguien tiene idea qué es embolización? Por cierto, cuando expongan hay que saber lo que dicen. Si han hablado de embolización hay que saber lo que es, ¿no? A ver, hablen más fuertes. A ver, Frederick. Se entra con catéter por la arteria, creo, y deja un embolo en la parte posterior. ¿Dejan qué? Se obstruye por el lumen de la arteria, que en este caso que alimenta lo que es el tumor como tal. Y ya luego de que penetra el sangrado, luego de que operas, ya lo abres. ¿Dónde está? Tenías una imagen de ¿ya? Muy bien, entonces los radiólogos intervencionistas entran por la arteria femoral, un catéter, van hasta la maxilar interna y ahí inyectan una sustancia embolizante. ¿Qué es émbolo? Émbolo de la jeringa, por ejemplo, es la parte interna de la jeringa que ocluye, ¿no es cierto?, la luz de la jeringa. Entonces, igualmente, esas sustancias son especialmente diseñadas para ocluir los vasos donde se los inyecte. Entonces, se hace esa embolización 24 horas antes de la cirugía. Entonces, el rato que entremos, ese tumor va a estar avascular, va a estar sin vascularización porque hemos ocluido los vasos que irrigan.
Entonces la cirugía resulta más fácil, exangüe, y eso por supuesto da mejor visibilidad y mejor manejo durante la cirugía, ¿no? Entonces la embolización actualmente es una ayuda muy importante para la cirugía de este tipo de tumores. Entonces, bueno, volviendo al caso que les estaba comentando, la idea era pues transferirlo, porque aquí no hay nadie que haga embolización, que yo sepa por lo menos. Entonces, ahí justo, el día que lo tenían que transferir, apareció el asunto de la pandemia y se bloqueó absolutamente todo. Entonces no podía viajar, no podía hacer nada, y revisando un poco mejor sus tomografías, revisando un poco mejor esto, vimos de que había, bueno, una ocupación de la coana de un lado, había extensión a la nasofaringe, y miren ustedes aquí, la vértebra está bastante bien definida. En ese muchachito, la vértebra estaba medio carcomida. Entonces esa extensión nos hizo sospechar y también, bueno, correr el riesgo de biopsiar esa lesión, y resultó un carcinoma. Un carcinoma nasofaringio, que es poco común en chiquillos de esa edad, pero puede ser. En él resultó un carcinoma nasofaringio, y con su quimioterapia ahora está felizmente libre de tumor, ¿no? Entonces también ese es un diagnóstico diferencial que hay que ver. Entonces el crecimiento del tumor, como ha dicho vuestro compañero, es un tumor benigno, pero de crecimiento maligno y muy vascularizado. Por eso hasta cierto punto mal pronóstico si es que no lo diagnostican a tiempo. Estos tratamientos quirúrgicos así tan invasivos se han dejado un poquito de lado con la ayuda importante de la embolización, que nos permite trabajar mejor el tumor sin sangrado, ¿no? Entonces, mediante eso, endoscopía nasal y la embolización. Muy bien, ¿alguna duda, pregunta más? Gracias. Siguiente. El nasoorgiofibroma maligno en el sentido de la expansión del crecimiento, y el pólipo malo por la recidiva, ¿no? Es muy recidivante. Ya, doctora y compañeros, buenas tardes. Ahora yo les voy a hablar sobre la patología tumoral maligna nasal. Primero vamos a definir qué es un tumor. Este va a ser un crecimiento desorganizado de carácter maligno o benigno, ¿no?, de las células del tejido de un determinado órgano. En cuanto a la epidemiología, vamos a ver que este va a ser el 3% de lo que son los tumores de tracto respiratorio. Este va a ser más predominante en mujeres que en varones, esto en un 2B1. También va a ser más predominante en la edad de 60 a 70 años y va a ser más predominante también en lo que sería la raza blanca. Hablaremos primero sobre los tumores malignos de la nariz, ¿no?, que mayormente estos afectan a la piel de lo que es la pirámide nasal. Son más frecuentes el carcinoma vasocelular, el carcinoma epidermoide y también lo que sería el melanoma. Hablando de la etiología, es mayormente en pacientes, ¿no?, que se exponen al tabaco,
en la exposición ocupacional al inhalar, ¿no?, lo que serían polvos, por ejemplo, de níquel, curtidos, pilas alcalinas, también cromo, aluminio y polvo de madera y también de cuero. También hay una exposición viral en el virus de papiloma humano, en el subtipo 6, 11, 16 y 18. Aquí se encontró, ¿no?, en carcinomas escamosos, como en no queratinizantes, que son los tumores en células cilíndricas, así como el papiloma invertido de senos paranasales. Primero vamos a hablar sobre el carcinoma vasocelular. Esta es una neoplasia maligna que está derivada de lo que son las células epidérmicas, ¿no?, de lo que son los folículos pilosos o células no queratinizadas. Este es más de tumor maligno cutáneo, ¿no? En cuanto a sus factores de riesgo, vamos a tener, como ya lo indiqué, la piel clara, la exposición solar, más predominante en pacientes de 40 a 70 años, también pacientes que se hayan sometido, ¿no?, a una radioterapia infantil, y también a los genéticos, que es el síndrome de Gorlin, que es una lesión, ¿no?, de cáncer de piel que aparece como